Carta de segunda de Timoteo, en su capítulo 3, el apóstol Pablo nos está hablando del carácter de los hombres en los postreros días. En estos días que tú y yo estamos viviendo. Claramente expone cómo serían las personas en este tiempo. Tristemente, estamos comprobando una vez más que la palabra de Dios es la verdad. Que la palabra de Dios no se equivoca, no cambia y siempre se cumple. Nos guste o no, querramos o no, la palabra de Dios es firme, es verdadera y todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Pero en el versículo 12 de este mismo capítulo, luego de que el apóstol le está diciendo a Timoteo cómo serían los seres humanos en este tiempo, y luego pasa a hablarle y decirle, tú has seguido mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, decía el apóstol Pablo, me ha librado el Señor. Algo que tú y yo, como hijos de Dios, debemos tener bien claro. Debemos estar seguros. Es que Dios cumple sus promesas. El verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, no todos los cristianos padecerán persecución, porque cristianos hay millones, pero personas que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús son muy pocos. Personas que se entregan completamente a Cristo y a su obra son muy pocos. Personas que obedecen y viven conforme al llamado de la palabra de Dios son muy pocas. Y yo oro a Dios para que tú y yo seamos de esos pocos, de ese remanente que quiere vivir piadosamente. Pero tomar la decisión de vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la palabra que no miente, conlleva persecución. Pero así como Dios libró al apóstol Pablo, nos va a librar a ti y a mí. Así que este versículo no tiene que asustarnos, atemorizarnos o hacernos vivir tibiamente, fríamente, no acercarnos mucho a Dios, porque cuando con claridad se predica la palabra y se nos dicen las cosas que Dios ha establecido de cómo debemos nosotros conducirnos en este tiempo, sobre todo, en estos últimos días, muchas personas bajan el nivel de intensidad en la oración, en la palabra y en la entrega. Porque mientras más, escúchame bien, mientras más tú te acercas a Dios, más persecución, más dolor, más prueba y más aflicciones y más batallas contra el reino de las tinieblas tú vas a tener. Fíjate que todas estas cosas que acabo de decir son un indicativo de que tú y yo estamos viviendo conforme a lo que Dios ha establecido. Este camino no es fácil. Y Jesús lo dice en su palabra. Cuando lo querían seguir, él decía, yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. El camino hacia la vida eterna ni es fácil ni es cómodo. Por eso, si estás acomodado, si las cosas te están saliendo muy bien, debes revisarte. Porque cada vez que tú y yo tomamos la decisión, y debemos hacerlo
permanentemente, todos los días, de acercarnos a Dios, vamos a tener una guerra espiritual con el enemigo que no quiere. El enemigo no quiere por ningún motivo que tú te acerques a Dios. Y por eso es que hay una lucha, por eso es que hay una batalla, por eso es que no es cómodo. Pero tenemos que intentar y desear estar cerca de aquel, del único que puede ayudarnos. En Santiago capítulo 4 y su verso 4, hay un versículo poderoso, hay un versículo que debemos prestarle mucha atención y que debemos memorizarlo y debemos entenderlo. Está muy claro. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis? Ustedes no saben, es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos, que la amistad del mundo, la amistad con la carne, con las obras impías, con personas que no son cristianos, no piensan igual que nosotros, no andan igual que nosotros. La palabra dice que dos que no estén de acuerdo no pueden andar juntos. La palabra dice que nosotros, los hijos de Dios, debemos hablar todos una misma cosa, pensar una misma cosa. Estamos persiguiendo un mismo objetivo. La meta es la vida eterna. Hay solo dos caminos. No puedes servir a dos señores, porque o vas a amar al uno o vas a aborrecer al otro. Todo eso lo dice la palabra de Dios. No puedes ser de doble ánimo. No puedes vivir en la carne y el espíritu al mismo tiempo. No puedes. O vives la vida del espíritu, que conlleva un compromiso muy grande y muy delicado y una responsabilidad, o vives en los placeres de la carne. Por eso la palabra dice, no amen al mundo, no amen las cosas que están en el mundo. ¿Y qué cosas están en el mundo? Todas las cosas. El mundo está siendo manipulado por seres humanos, usados por el maligno, para distraer a aquellos que han sido llamados para heredar la salvación. Todo está orquestado para que usted y yo perdamos el tiempo que la Biblia dice que debemos aprovechar, para que usted y yo miremos las cosas de este mundo, nos enfoquemos en las cosas de la tierra y perdamos de vista las cosas de arriba. Cosas extraordinarias, cosas que no son temporales como las terrenales, sino que son eternas. Y muchos no se dan cuenta que están equivocados, que han errado el blanco, que van por el camino equivocado y que ese camino los está llevando a la muerte eterna. No sabéis, dice el Señor, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, mire, escuche esto, préstele atención a esto, deténgase un momento. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Mire, si ser amigo de Dios es algo tan poderoso y valioso, es lo más grande. Mire, esa es la amistad más grande, la amistad más verdadera, es esa, con Dios. Pero cuando usted prefiere el mundo y prefiere la amistad con los impíos, con la gente del mundo, con los placeres del mundo, usted se constituye, oiga qué palabra, se constituye, pasa a ser un enemigo de Dios. Entonces es momento de pensar, de pararnos delante del espejo, de pararnos delante del Espíritu Santo y pensar, ¿quién es mi amigo? ¿El mundo, la carne o Dios? Porque para usted ser amigo de Dios hay un requisito. Y es que usted tiene que dejar el mundo. Usted tiene que dejar la carne. No medias, no, no. Aquí Dios, mire, Dios no quiere nada a medias. Dios lo quiere todo. Y muchas veces nosotros creemos que estamos bien y que le estamos dando a Dios lo mejor de nuestra vida. Y lo que le estamos dando es migajas. Dios lo dio todo por nosotros cuando envió a Jesús. Y si no fuera por Jesús, no estuviéramos todavía aquí. Si no fuera por Jesús, tú y yo no estuviéramos vivos.
Si no fuera por Jesús, tú y yo no tuviéramos esa esperanza gloriosa de alcanzar las mansiones celestiales. Se nos olvida constantemente que usted y yo no pertenecemos a este mundo, que somos peregrinos y extranjeros y que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en el cielo. El gran predicador, el príncipe de los predicadores se le llama Charles Spurgeon, decía, no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Y yo siempre digo, si usted y yo nos sentimos cómodos con el mundo, con las personas carnales del mundo, más que con los hermanos, con aquellos que quieren vivir piadosamente, si usted se siente mejor con esa, usted tiene que revisarse. Y si usted está diciendo que se va con Cristo y que se quiere ir con Cristo, usted tiene que revisarse. Porque no podemos tener ningún tipo de relación con el mundo. Y si usted se siente mal, porque usted es perseguido, usted no ha entendido. No, la gente del mundo no puede sentirse cómodo con nosotros tampoco. Porque no somos un caramelo, no somos una dulzura, somos sal. Cuando usted coge sal, como dice ahí, usted quiere escupirla en vez de tragarla. Y es momento de que nosotros nos evaluemos, pensemos. ¿Qué clase de Dios nosotros estamos siguiendo? ¿Qué clase de vida cristiana estamos viviendo? Porque hoy en día hay una modernidad, aún en el Evangelio, errada. Porque Jesús no nos llama a ser modernos. Y si usted se da cuenta, las cosas modernas son de menos valor que las cosas de antes. Antes las cosas se hacían mejor. Parece mentira. Pero lo moderno ha venido a sustituir lo antiguo. Usted compra un vehículo hoy en día y no tiene la misma calidad que los vehículos de antes. Por eso Jesús dice, miren para atrás, miren la senda antigua y síganla. No, pero nosotros queremos la modernidad. ¿Se le olvida a usted que una de las señales de los últimos días es que la ciencia aumentará? Es que tenemos que ir al libro sagrado y tenemos que vernos en ese espejo, a ver si de verdad nosotros nos vamos a ir con Jesús. Y Jesús va a arrebatar su pueblo en cualquier momento. Hay mucha gente que dice que está esperando a Cristo, pero mientras tanto está disfrutando de los placeres terrenales. Dios no nos llamó a eso. Mire, Dios nos llamó a estar velando y orando. Dios nos llamó a estar alerta. Dios nos llamó a estar vigilantes, así como vigilan los guardianes en la noche, porque usted no sabe cuándo será llamado a la presencia de Dios. Usted no sabe cuándo Cristo arrebatará a su iglesia. Yo tengo la certeza de que será en cualquier momento, porque el título de este mensaje es ese: ¿qué estamos haciendo con la profecía? ¿Estamos viendo todo lo que está pasando y nos estamos quedando igual? ¿Nos estamos quedando sentados? Estamos viviendo nuestra vida porque nosotros no seguimos a Dios, no seguimos lo establecido por Dios. Están pasando tantas cosas proféticamente. ¿Y qué estamos haciendo con las guerras? ¿Qué estamos haciendo con las persecuciones? Este hecho que acaba de pasar en este momento es parte, es una señal de que Cristo está a la puerta. Y hoy le pasó a esa persona, pero mañana nos puede pasar a ti, a mí. Vamos a dejar de predicar el evangelio que predicaban los apóstoles, por el cual fueron apedreados, perseguidos. Mire, el libro de los Hechos muestra cuál es la iglesia que Dios busca, que Dios ama. Y esa iglesia fue perseguida, pero esa iglesia vio la gloria de Dios. No, no queremos el dolor, claro que no. Yo no quiero sufrir, yo no quiero pruebas. Pero el apóstol Pablo, un hombre que vivió y que dio ejemplo de lo que es un verdadero cristiano, decía, confirmando los ánimos de los discípulos en Hechos 14:22, exhortándoles, lo que estoy haciendo en este momento, a que permaneciesen en la fe. Para poder permanecer en la fe,
tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de los hombres, no a la manera mía. Porque muchos de nosotros estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, muy lejos, muy distantes de lo que la palabra dice que es la vida cristiana. Hoy en día se predica un evangelio muy humano, muy carnal, muy fácil, muy cómodo. Y hoy cada día tiene su propio evangelio. El que yo me imagino o el que yo creo que debe ser como es. Otros andan por ahí confundidos de oír tantas voces. Pero la gran mayoría se ha rebelado contra la palabra, haciendo como ellos quieren. Mire, lo que está ahí es demasiado fácil de entender. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar alerta, tenemos los ejemplos de lo que eso significa. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser sumisos, obedientes. Tenemos que seguir a las personas que Dios ha puesto en la grey para guiarnos, porque las ovejas no ven, necesitan a alguien que les guíe. No, la rebeldía y el orgullo, mire, y la vanidad son pecados favoritos del maligno. Y a veces decimos que no tenemos esas cosas, pero cuando nos sentamos a la luz de la palabra y del Espíritu nos damos cuenta que estamos muy mal. Esta generación va rumbo al infierno, simplemente porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y usted dirá, oh, usted siempre nos está hablando de que hay que ser probado, de que hay que sufrir. Sí, porque es que alguien o algunos tenemos que hablar claro. Porque es que lo que es que, mire, es que hoy en día de lo que se está, es un evangelio demasiado fácil, demasiado cómodo. Hemos cambiado la verdad de Dios y hemos establecido doctrinas propias para acomodarnos, para sentirnos bien. Pero las cosas no son como diga yo, las cosas son como dice esta palabra, que es necesario, es menester, es un ingrediente poderoso. Atravesar, no por alguna, dice muchas, léalo. Lea Hechos capítulo 14, verso 22, y vea que yo no estoy inventando. La palabra lo dice. Seremos perseguidos, seremos odiados. Cuando usted está en la verdad, cuando usted camina en la palabra y en las profecías, usted no va a ser amado, usted va a ser odiado, rechazado. Por eso cuando estas cosas pasan y estamos haciendo las cosas correctamente, debemos sentirnos contentos. Porque el Señor dice, si a ustedes los persiguen por causa de mi nombre, gócense. Si hablan de ustedes mintiendo, gócense. Ahora, si lo que hablan de ustedes es verdad, entonces ahí tenemos que revisarlo y tenemos que arrepentirnos. Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando, eso es lo que tenemos que hacer, a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando. Así que usted y yo tenemos que estar. ¿Qué es lo que usted está aguardando? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que usted disfruta? ¿Qué es lo que usted quiere? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie, dice la palabra, te menosprecie. No seamos de aquellos que nos llamamos cristianos, pero que tenemos por tardanza la venida de Cristo. Dios es muy paciente porque no quiere que el impío, ni que tú que tienes que arrepentirte, perezca. Pero eso no quiere decir que Dios te va a esperar toda la vida, porque está establecido, dice la palabra. Es que está establecido, que hay un día en que se acaban las oportunidades, en que la puerta se cierra, en que no habrá más oportunidad para el arrepentimiento. Esaú menospreció la gracia de Dios
La bendición de Dios la cambió por algo mundano, por algo material. ¿Y qué pasó? Que aunque procuró que Dios lo perdonara, aún con lágrimas, no lo consiguió. Hoy es el día de mirarnos en el espejo de la palabra, de dejar de pensar a nuestra manera, de dejar de buscar nuestros propios beneficios, nuestra propia gloria, de abandonar el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la rebeldía, el egoísmo. A muchos se les ha enfriado el amor como parte de la profecía de los últimos días. Hoy nadie quiere pagar el precio. ¿Por qué? Porque el mundo lo que te está mostrando y te está invitando es a cosas fáciles. Levántate de esa comodidad en que te encuentras. Comienza a velar, comienza a orar, porque aunque tú dices, yo soy cristiano, yo estoy bien, yo oro, yo voy a la iglesia, yo ayudo al prójimo, es que no basta con eso. Es que cómo está tu corazón. ¿Qué es lo que reina? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que más te importa en este momento? Los tiempos han cambiado. El mundo tiene atracciones sin límites, pero es parte de los últimos días. Por eso Jesús te dice a ti que estás durmiendo hoy, despiértate, monta vigilancia, porque aunque tu espíritu está dispuesto, tú tienes una carne que es débil. Tú tienes un enemigo que está contigo mismo. Y el que vive conforme a la carne, morirá. Pero el que vive conforme al Espíritu, vivirá. Y por último, el Espíritu Santo me dice que te diga que esta palabra no es para tomarla y acatarla mañana, es hoy. Gira, da media vuelta y vuelve aquel que murió por ti, aquel que te ama como nadie, aquel que te espera, que te formó, que te llamó, que te creó con un propósito y no fue para que vivieras para el mundo y la carne, fue para que vivieras para Él. Así que es momento de humillarnos, de reconocer nuestras faltas y volver a Dios. Padre, perdónanos, perdónanos, Señor. Y aquí estamos. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Rompe los lazos, rompe las ataduras que tenemos con el mundo y la carne. Libéranos, Señor, y atráenos a ti, como dice tu palabra, con cuerdas de amor, porque queremos alcanzar, estar contigo por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a entrar al redil completamente para que puedas alcanzar la vida eterna. ¿Qué estás haciendo con las profecías? ¿Las estás mirando y estás dando media vuelta y haciendo tu vida? ¿O estás entendiendo que ellas nos gritan que hay que estar preparados y vigilantes como aquellas 5 vírgenes? Porque Cristo viene ya.